precisamente sobre el tema de los casinos. ¿Qué pasa? Se congelan los activos de 13 casinos involucrados en lavado de dinero. Las casas de apuestas reportaban ganancias falsas, trasladaban grandes flujos de dinero al extranjero, utilizaban plataformas cibernéticas fuera del alcance de las autoridades mexicanas. Así lo explica el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito. Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros. Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia. Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional. Fue lo que detalló Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y la procuradora fiscal Grisel Galeano reveló que las empresas recurrían al robo de identidad para simular el pago de premios. En este esquema, el casino utiliza a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata sobre todo de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero. Primero, a estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios, que se usan para mover dinero dentro del esquema. Bueno, a grandes rasgos este es el panorama. Ahora la presidenta de la República, ante tal evidencia, anuncia la promoción de un paquete de cambios legales para regular y vigilar con mayor rigor la operación de casinos, tanto físicos como virtuales, y evitar el lavado de dinero y, claro, los negocios puercos. Está en la línea telefónica Salvador Mejía, experto en crímenes financieros y socio de Asimetrix. Salvador, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Pepe, buenas noches, siempre es un placer poder platicar contigo. Muchas gracias, el gusto es nuestro. ¿De qué magnitud podría ser el lavado de dinero a través de los casinos tras lo anunciado esta mañana por el secretario García Harfuch? Bueno, Pepe, esa es una pregunta un poquito difícil, pero si quieres cifras, bueno, recordemos que se supone que al año en México se lava una cantidad cercana a los 44,000 millones de dólares, ¿no? Y eso aplicado en todas las industrias. Los casinos históricamente han sido considerados como un centro, indebidamente, creo, han sido considerados como una herramienta ideal para lavar dinero porque hay mucho efectivo. Pero Pepe, esta creo que es una percepción un poquito, híjole, tal vez de otra era, de un pasado con poca información, porque desde que entró en vigor la ley antilavado, los casinos en México se vieron obligados a implementar una serie de medidas y sobre todo, por favor, Pepe, quédate con esta palabra, restricciones. Tuvieron que implementar muchas medidas y evitar hacer operaciones. Y te lo digo porque dentro de mi despacho tenemos clientes que son casinos. Y esas obligaciones incluyen, entre otras, el no realizar ciertas operaciones en efectivo. Entonces, Pepe, cuando yo leo y escucho los comunicados o la mañanera de la presidenta Sheinbaum, inevitablemente me pregunto, cuando veo esta partecita de grandes cantidades de dinero, pues realmente me pregunto qué tan cierto es y qué tanto es narrativa de politics, propaganda. Entonces, como que desde ahí, Pepe, no me cuadran los números. Una narrativa, vaya que lo que estás diciendo es importante, ¿no? ¿Desde cuándo es una narrativa también en ese sentido? Sí, porque se está poniendo de manifiesto irregularidades en fiscales y vínculos financieros transnacionales. Supuestas, Pepe, supuestas. Supuestas, ¿no? En operaciones irregulares en Jalisco, supuestas. Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas, la Ciudad de México. Y le damos ya la categoría de criminales. Y se les habla ya de criminales. No sé si pudiste ver hoy, Pepe, la portada del periódico La Jornada. Hoy que anduve todo el día en la calle, bueno, sigo en la calle,
no sé si la viste, me pareció terrible. La primera plana de la jornada diciendo criminales. Oye, pues eso me parece peligroso porque ahorita lo que hay es una sospecha por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de Hacienda, y del Gabinete de Seguridad dirigido por Omar García Harfuch. ¿Para qué? Dice aquí, perdón, la jornada, dice, Sí, desmantelan una red transnacional de lavado de casinos. De los pues 13 eso es una investigados, mentira. 2 son filiales de TV Azteca. Ahorita entraremos a eso, Pepe, si me lo permites. Claro. Pero de entrada creo que esa portada es una mentira hecha y derecha. Pero ¿a quién le correspondería, dado el caso, tildar a estas personas, estos 13 casinos, de delincuentes? A nadie. Tal vez cuando la Fiscalía General de la República, si es que decide avanzar en las acusaciones que fueron presentadas por la UIF y a decir de ellos, serán presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación y son sometidos a un proceso legal y, y obtienen sentencias condenatorias, entonces sí podremos hablar de una red criminal. En este momento solamente es un trabajo de inteligencia financiera y de trabajo de campo por parte del Gabinete de Seguridad. Yo tengo, y muchos de mis colegas, todos tenemos mucha confianza en la nueva unidad de inteligencia financiera, porque se interrumpió este ciclo terrible, verdaderamente terrible, en el cual tanto Santiago Nieto como Pablo Gómez utilizaron a la UIF con fines netamente políticos, y ahí están los reportajes, ahí están las cifras, 0 procesos exitosos en esta materia, se desbloquearon cuentas porque claramente eran acusaciones de corte político. Creo que esto lo hemos platicado tú y yo en algún momento. Yo llegué a saber de casos que estaban armados con viles recortes de periódicos. Entonces tenemos mucha confianza en la nueva manera, en las nuevas formas que va a tener la UIF, porque entendemos que el hecho de que se le haya quedado García Harfuch nos habla de que va a migrar de un modelo administrativo a un modelo policiaco. Y ¿sabes qué? Está bien, porque lo que queremos al final del día todas y todos son golpes contra las estructuras financieras de los cárteles. Les queremos pegar, perfecto. Pues tal vez sí tenemos que mandar tanques, tenemos que mandar ejército, policía, helicópteros, pero también si les pegamos, Pepe, en las finanzas, podremos hacer una diferencia. Pero esta portada de la jornada me parece terrible, como también me parece terrible que ya desde ahorita estén hablando de supuestos delitos fiscales, lo cual me lleva a preguntarte algo. ¿Tú viste al jefe del SAT en la mañanera de hoy? Absolutamente no. ¿No crees que debería de estar? Porque hicieron 2 acusaciones. La primera, posibles delitos fiscales. Y yo, y un servidor, como un ex de Auditoría Fiscal Federal, tengo clarísimo que éramos nosotros los que iniciábamos las investigaciones, llegábamos a la conclusión o no de que había o no un posible caso de defraudación Entonces, fiscal. Y ¿por qué tanto, presentábamos la denuncia. ¿por qué tanto escándalo? ¿Perdón? ¿Por qué tanto ruido? Es decir, esto es político, tiene que ver con TV Azteca. ¿Por dónde va? Mira, insisto en esto. Yo quiero darle un voto de confianza a la nueva unidad de inteligencia financiera. Se lo quiero dar totalmente. Estoy convencido de que esa es la manera de pegarle al dinero de la cosa. Sí, sin embargo, ensuciaron totalmente este nuevo ejercicio al incluir a empresas a casinos vinculados con Grupo Salinas, porque inevitablemente surge, Pepe, esta pregunta: oye, ¿es golpeteo, es otro golpeteo a Ricardo Salinas, o en verdad las empresas casineras de Grupo Salinas cometieron ya sea o ilícitos o ya sea fallas en sus protocolos antilavado? Y yo te preguntaba por la ausencia del jefe del SAT, por una razón: el SAT también está a cargo de vigilar el cumplimiento de la ley antilavado. Entonces, también hubiese querido que nos dijeran que el SAT realizó esas visitas de inspección por ley antilavado a los casinos, a todos estos casinos, y que encontró fallas, bueno, incluso fallas
terribles, fallas tremendas, pero no estuvo. Entonces lo único que ocurre es que nos dejan un espacio para la... nos dejan un espacio para la especulación. Para especular, gracias, para especular. Y eso creo que no abona en nada. Creo que eso fue un gran error por parte de los funcionarios públicos que están a cargo de esto. Obviamente Grupo Salinas sale de inmediato. Nosotros no podemos saber cuáles son esos otros casinos, casinos restantes, porque es información reservada por ley. Únicamente la van a conocer las áreas de cumplimiento de los bancos para cerrarles la llave de inmediato a estos casinos. Entonces, ¿no es suficiente la explicación de Omar García Harfuch, la explicación de la procuradora fiscal, la subprocuradora fiscal? Pues yo no sé ni siquiera por qué estaba la procuradora fiscal en esa mañanera, Pepe. Así de sencillo. Pero déjame, me regreso a tu pregunta. ¿Es suficiente? No, porque si ya nos ponemos a analizar palabra por palabra la declaración de la presidenta, la declaración de García Harfuch y todo lo que ha habido alrededor, podemos encontrar incluso 2 que 3 errores conceptuales. Oye, muchos movimientos en efectivo. Pues perdóname, pero la ley antilavado justamente le prohíbe a los casinos ese tipo de operaciones. Oye, había operaciones financieras trianguladas a través de plataformas. Bueno, sabemos desde hace rato que hay plataformas que están operando a la buena de Dios. Y también, bueno, y podríamos irle, Pepe, le podríamos ir sumando de muchas preguntas a este comunicado. Sabemos que ahorita en países como Emiratos Árabes Unidos, sabemos que hay un boom en el uso de criptoactivos. Entonces, puede ser que sí estemos ante una red de lavado de dinero internacional, pero tal y como lo plantea la autoridad, a mí me deja 2 que 3 preguntas y no abonan en la confianza, que eso es lo que creo que todos necesitamos. Y también muy importante, y eso esto no sé si se les fue decirlo o no lo tienen mapeado, pero es muy probable que esta inclusión en la lista de personas bloqueadas se encuentre también vinculada a colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Y si esto es así, ninguno de esos 13 casinos va a poder obtener un amparo porque entra en juego, o entraría en juego, si es que estoy en lo correcto, la famosa jurisprudencia Medina Mora. Es decir, tú puedes obtener un amparo contra un bloqueo de cuentas sí y solo sí una autoridad como el Departamento de Justicia, como la DEA, como el Departamento del Tesoro, si ellos te pidieron colaboración, en ese entendido, no hay manera de que ganes, bueno, ni siquiera que ganes, que te otorguen un amparo. Entonces, todas esas empresas, todos estos casinos van a tener, en el mejor escenario, van a tener que esperar a que la Fiscalía General de la República acepte las denuncias, arme carpetas de investigación y avance procesalmente hablando. Y entonces van a poder defenderse. Entonces les faltó agregar este elemento porque nos llevaría justamente al caso que mencionabas de Ricardo Salinas Pliego, claro, en el cual a mí me queda claro que esas empresas no solo no se van a poder defender, sino que si la autoridad decide escalar el volumen del pleito, puede darse la posibilidad de que también incluyan en la lista de personas bloqueadas a los accionistas de esas empresas. Ahorita lo lógico es que esas empresas ya están en el listado, pero en una de esas también pueden subir podrían llegar a subir a todos los accionistas de esos casinos. E imagínate, yo no sé quiénes serán los socios y socias, pero sí puedo pensar en el calibre de esos accionistas. Ahora, entonces este problema podría ascender. Claro, ahora fíjate, a esto súmale que a través de un documento la Secretaría de Gobernación explicó que luego de la investigación realizada, bla, 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 de lo que hemos estado hablando todo el tiempo, arroja que esos 13 casinos que operan en el país ya son parte de los listados para bloquear sus cuentas por la UIF. Las acciones se llevaron a cabo con el objeto de garantizar la legalidad de las operaciones y para garantizar la protección de los usuarios no vinculados con estas acciones delictivas. No, esa última parte, Pepe, qué bueno que la mencionas.
es un error esencial. Porque para proteger, no tienes que proteger a ninguna persona. Tienes que proteger al sistema financiero y al sistema económico. No a las personas. Las personas van, juegan, ganan, pierden y se van. Entonces, pero esto no es otra cosa sino un mal entendimiento por parte de la autoridad. Es decir, hasta el comunicado de la Secretaría de Gobernación está mal redactado. Pero por supuesto, pero Pepe, los entiendo porque no son personas que conocen al 100% de esta operación. Es más, pudieron haber dicho muchas cosas más, pero están entrando en un peligrosísimo, creo, en un peligrosísimo juego de propaganda política. Miren lo que estamos haciendo. Y como te decía hace rato, un ejercicio más que necesario, porque puede ser que dentro de todos esos casinos sí exista dinero de los cárteles. Puede ser que sí, o de los cárteles, o de los factureros, o ve tú a saber de quién. Pero si no hacemos las cosas de la manera correcta, no vamos a avanzar en la persecución exitosa. Es importante que tu auditorio sepa que no tenemos casos exitosos por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nuestras autoridades, hasta donde tengo entendido, no han podido ganar un solo caso. Y esto ocurre porque, por supuesto, que se trata de un delito muy difícil de comprobar, pero también porque existe por ponerle lo menos, una operación jurídica muy desasiada entre una falta de comunicación entre la UIF, entre la Fiscalía General de la República, y eso también debe de terminar. Por eso también yo te preguntaba si no te llamaba la atención que no estuviera el jefe del SAT, pero ¿qué crees? Tampoco estuvo el secretario de Hacienda. Y esto nos manda otro mensaje muy malo. Tanto la Procuraduría Fiscal como el Servicio de Administración Tributaria, como la Unidad de Inteligencia Financiera, trabajan con independencia del secretario de Hacienda, porque estuvo la cabeza, Omar García Harfuch, estuvo la cabeza del equipo de seguridad pública de la presidenta de la República. ¿Por qué no debería haber estado alguien para un asunto tan importante, alguien tan importante como lo es el secretario de Hacienda? Pues la respuesta es porque estas entidades están operando por su cuenta, acordando directamente con la presidenta, y eso tampoco es sano para un combate integral a los cárteles. Pues te agradezco mucho, Salvador Mejía, en tu calidad de experto en crímenes financieros y socio de Asimetrix, el que nos hayas ayudado a entender el contexto debido en el que se llevan a cabo estas informaciones. Siempre es un placer, Pepe. Muchas gracias, saludos. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida.